Los métodos alternativos de resolución de conflictos y la importancia de ellos a los conflictos sociales que se presentan en la convivencia dentro de un Estado democrático, donde las instituciones que regulan deben ser un punto importante y normal en la sociedad que adopte dicha teoría. En toda sociedad existe una variedad de sujetos que actúan libremente, presentando conflictos con frecuencia. Por esta razón se conformó el sistema judicial con valores de justicia y equidad. Pero para la mayor parte de nuestra sociedad, esto recurre a gastos y falta de tiempo, haciéndolo complicado para el ciudadano para recurrir a un litigio. Por todo lo anterior, surgen los llamados métodos alternativos de resolución de conflictos como una respuesta fácil y eficaz. Entre ellos podemos resaltar como principales la conciliación. Es un procedimiento voluntario mediante el cual las partes en conflicto se reúnen con el fin de arribar a un acuerdo provechoso para ambas, con la ayuda de uno o varios conciliadores expertos que aportan sus conocimientos técnicos de forma clara e imparcial. La función de esos mediadores es la de facilitar la función entre las partes para que éste lleguen a un acuerdo. Los conciliadores o mediadores, de estimarlo, podrán formular las propuestas que consideren necesarias para promover a un arreglo entre las partes, atendiendo en todo momento sus principios de objetividad, de justicia y equidad, teniendo en cuenta los factores como son la ley, los derechos, las obligaciones de las partes, los usos y las costumbres del lugar, la materia que se va a tratar y las circunstancias de la controversia en particular, e incluso cualquier práctica establecida entre las partes a fin de mantener las buenas relaciones que existen entre ellas. Como segunda tenemos la mediación. Podríamos decir que es aquel método en el cual una persona imparcial, que es llamado mediador, ayuda a las partes a conseguir una resolución pacífica del conflicto que sea aceptada para todas ellas. Todo esto se logra sin intervenir demasiado, sin necesidad de decir a las partes qué es o lo que no deben hacer. Simplemente se limita a escucharlas, a aconsejarlas, a calmar los ánimos, para ayudar a lograr las respuestas al problema. El mediador nunca decide ni resuelve el asunto, no es necesario porque el mismo es resuelto por las partes en conjunto. Este decide servir de facilitador durante el proceso. Las ventajas de la mediación. Cuando las partes quieren conservar su relación entre sí, puesto que al resolver las partes en consenso del conflicto y por lo tanto quedar todas satisfechas, las relaciones entre ellas no sean tan perjudicadas. Por otro lado, es una excelente manera para resolver las disputas de manera rápida y económica, porque las partes solo necesitarán de un poco de tiempo para sentarse a discutir, son conflictos entre sí y con un mediador. Por último, resulta muy beneficioso cuando se quiere apartar las emociones de la resolución de conflicto, para lo cual ayuda al mediador y puede convertirse en una gran herramienta. Pero tenemos desventajas. Es estrictamente necesario que todas las partes involucradas estén dispuestas a cooperar. De no ser así, esto resultaría una gran pérdida de tiempo. Suele ser poco eficaz cuando una parte tiene cierto poder o influencia sobre la otra. Este método no puede ser aplicado en cualquier conflicto, sino que se debe que estudiar las condiciones del mismo y de las partes. Este se puede resolver con un simple análisis, teniendo la situación luego de la cual se determinará cuál es el método que más se adecue al caso en concreto y se surgirá a las partes la aplicación del mismo. Entre la mediación se desarrollan tres fases a las que corresponde. La primera, la preparación. Esta fase se plantea en la sesión donde, cuándo, con quién y para qué. Entre la tercera fase tenemos la sesión
Durante esta se conoce a los participantes y sus requerimientos, se definen las condiciones de participación, se reconoce el conflicto, se analiza por parte de cada actor, se plantean las soluciones conjuntamente y luego los acuerdos, seguidamente los compromisos que serán obligatorios al cumplimiento. El seguimiento y la evaluación, que es la tercera fase. Esta última se analiza el cumplimiento de compromisos por parte de los actores y si fuese, se reabrirá la negociación. Este método se convierte en una herramienta principal y fundamental dentro del trámite del arbitraje. El arbitraje es uno de los métodos principales. Este método es privado para las soluciones dispuestas en que las partes interesadas se sometan voluntariamente a la tutela de un tercero de su confianza y que esté desprovisto de la condición de un órgano judicial llamado árbitro, para que los escuche y finalmente resuelva sus diferencias de criterio. Esto lo conocemos como encomendar la solución a un tercero. Desventajas. Entre las desventajas tenemos que al igual que todos los otros métodos, las partes deben estar dispuestas a aceptar el resultado, más aún si se trata de un arbitraje no vinculante, en el cual las partes no renuncian a su derecho o a una acción judicial. Se solucionaría de la misma manera que los anteriores, aplicándose solo en aquellos casos en los que las partes estén dispuestas a aceptar el método de mayor inconveniencia. Entre las ventajas tenemos que es ideal cuando las partes quieren someter su conflicto a la decisión de un tercero, distinto al órgano jurisdiccional. Es mucho más simple y económico que un proceso judicial. El derecho es el que funda sus resoluciones basado en la jurisprudencia y normas legales vigentes. Técnico. Este funda su resolución en conocimientos técnicos de expertos o profesionales especializados que son nombrados como árbitros. En equidad. No basa su decisión en normas o leyes, sino en la situación y criterios de justicia propios de la persona que sirven como árbitro, además del contexto de